Buenas tardes, José Yoco. Bien, jóvenes. Gracias por estar por acá. Entonces, miren, pues, si no han cambiado las fechas, mañana, no sé si todos, pues, pero la mañana supuestamente tiene examen de auditoría 5, si no estoy mal. ¿Verdad? Gracias, Sí, Elisa. Sí, Esmeralda, es así, Esmeralda. Mañana hay examen, ¿va? sí, licenciado. Va. Muy bien, entonces, miren, pues, para no agobiarlos y no estarlos ahí cargando con más de lo que ya tienen, ahorita vamos a empezar hablar de lo que vamos a ver a partir de hoy en adelante es para el examen final, ¿verdad? Porque ya tenemos prácticamente esta semana de exámenes, de ahí viene la Semana Santa, de ahí unas 3, 4 clases y a partir del 6 de mayo ya empiezan los finales, ¿verdad? Entonces, como que tenemos que ir a 1000 por hora. Entonces, mire, pues solo vamos a tocar un par de temitas así rapidito para que pues ustedes se enfoquen ahí en su otra clase y en su examen de mañana, ¿verdad? Bueno, obviamente se toma en cuenta la asistencia, ¿va ustedes? La asistencia, pues en este caso virtual, porque no nos queda de otra, ¿va? Entonces, miren, pues jóvenes, el tema que viene ahorita, ya les dije, entra en el examen final. Esto no entra en el segundo parcial. Bueno, miren, pues las entidades offshore o fuera de plaza realmente en Guatemala tuvieron su auge, ¿va? En los 80s, en los 90s, porque había un control cambiario. ¿Qué era un control cambiario? Que era de que el Banco de Guatemala decía quién podía comprar divisas y quién no. Entonces, para estudios de turismo, importaciones, exportaciones, ese era un dolor de espalda, ¿va? Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Empezaron a constituir bancos en otros países, ¿verdad? Se le llama offshore o fuera de plaza. Traducido es fuera del país. Eso es lo que quiere decir, fuera del país, ¿verdad? Entonces, estas offshore realmente tuvieron su auge. Eh, ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ahorita Eric, sí, Eric, no perdí en ningún momento la señal. un par de segundos nada más. Ah, bueno. Fíjense ustedes que aquí saben qué está pasando. Fíjense ustedes ahí, a ver qué pasó acá. Sí, creo que está. Bueno, no sé qué pasó, pero bueno, ahí estamos. Va, entonces miren pues, entonces les estaba diciendo que estas offshore en su momento tuvieron auge, pero cuando en teoría nacieron, como siempre, voces, todo nace con buenas intenciones, pero en el camino se va distorsionando. Si no, miremos el Internet, las redes sociales, la inteligencia artificial, todo. Siempre empezamos con buenas intenciones, pero se terminan haciendo cosas incorrectas, ¿no? Entonces, cuando estas offshore empezaron a usarse para otros fines, ¿va? Ustedes como por ejemplo, le estoy hablando a nivel mundial, ¿va? Ustedes a nivel mundial, no en Guatemala, a nivel mundial. Cuando empezaron a usarse como para evadir impuestos, corrupción, financiamiento al terrorismo, y empezaron para actividades ilícitas, ¿verdad? Entonces, como que los gobiernos de países grandes empezaron a controlarlas y a quitarles un montón de ventajas que tenían, un montón de situaciones, libertades que tenían. Y eso aunado que aquí en Guatemala salió la ley de libre emisión de, no, ¿cómo se llama? La ley de, ay Dios, se me fue el nombre de esta ley, es la ley de, bueno, que la ley que, porque miren, pues,
está la ley de especies monetarias y la ley monetaria, que dice que la moneda oficial de Guatemala es el quetzal, ¿verdad? Pero derivado de todo eso, entonces sacaron otra ley. Ya saben ustedes quién, ¿va? Ya saben ustedes quién fueron los que dijeron, miren, saquemos esta ley para que no nos vuelva, que el Banco de Guatemala ya no nos vuelva a hacer lo de la vez pasada. Sacaron lo que se llama la ley ley de libre negociación de divisas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sacaron esa ley? Para que el Banco de Guatemala no volviera a hacer lo de la vez pasada. Eso se llama control cambiario, ¿verdad? Control cambiario. Entonces el Banco de Guatemala, al sacar esa ley, hizo de que aquí en Guatemala siempre la moneda oficial de Guatemala es el quetzal, ¿verdad? Pero sí hay libre negociación para que alguien contrate en otra moneda, ¿va? Y entonces ahí salió, ya proliferó que ya las casas y otro montón de cosas ya se vendían en dólares, ¿verdad? Porque ya estaba permitido. Bueno, entonces, ante ese panorama, ¿qué pasó aquí en Guatemala? Las offshore realmente ya no tenían justificación realmente, ¿va? Evelyn Argueta, ¿alguna pregunta? No le disculpe. No, no, va, no se preocupe. Va, entonces, ¿qué pasó? Que Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces ya los bancos vieron que tenían doble costo, ¿va? Porque tenían que estar pagándolo al país donde estaban las offshore y todo, y ya eran mal vistas, pues las offshore ya eran mal vistas. Bueno, el punto es que aquí en Guatemala hay una o dos, y que yo no le auguro que pase mucho tiempo, ¿verdad? Pero, pero ¿por qué enseñamos el tema? Porque pues está en el programa, la coordinación decidió que se diera ese tema, y por eso es que se da. Pero realmente aquí en Guatemala, estas empresas ya realmente ya no tienen razón, sí, porque ya los bancos ya pueden trabajar en moneda nacional y en moneda extranjera. Entonces, ya no hay tanto por el momento, ya no hay mucho problema con la divisa. Esperemos que con eso de las remesas no volvamos a los años 80, ¿va? Ustedes a controlar eso sería nefasto, ¿verdad? Ustedes. Entonces, por el momento, oficialmente, o sea, en el sistema financiero regulado, solo hay una opción. De ahí, de todas las que habían en mis tiempos, ya no hay, solo se quedó una por el momento. Bueno, entonces, ¿cuál es la característica de esta entidad? Que esta entidad es la única entidad, empresa en Guatemala que está autorizada a llevar su contabilidad en moneda extranjera. O sea, ellos no ponen cifras expresadas en quetzales, ¿verdad? Ellos ponen dólares, ¿verdad? O sea, cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos americanos, ¿va ustedes? Va, entonces es la única que está autorizada, ¿verdad? Vale, otra cosa, realmente solo captan depósitos y dan préstamos en moneda extranjera, no dan en moneda nacional, ¿verdad? Bueno, y la tercera es que no están cubiertos por el FOPA, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, alguien puede tener un préstamo o un depósito en moneda extranjera en un banco que sí lo cubre el FOPA, ¿verdad? Para los que no saben qué es el FOPA, es Fondo de Protección del Ahorro, fondo de protección que lo administra el Banco de Guatemala, por medio de un fideicomiso, ¿verdad? Y en cambio, los que depositan en una offshore no los cubre FOPA, ¿verdad? Y otra cuestión que deben de tomar en cuenta es que a la hora que quiebre la offshore o tenga algún problema, los que tienen dinero depositado ahí tienen que ir al país donde está sentada la offshore, ¿va? Que puede ser Panamá, las Islas Vírgenes, en fin, donde esté la offshore, ahí tienen que ir a dilucidar que les devuelvan su dinero, ¿verdad? Entonces esos son los vericuetos que están ahí, va. Por el otro lado, ¿se acuerdan que todo el procedimiento que vimos para dar un crédito? Pues aquí es igual, ¿verdad? Aquí es exactamente igual. La autorización, la formalización, todo el procedimiento es igual acá, ¿verdad?
Pero nosotros, ¿por qué enseñamos este tema? Nosotros realmente enseñamos este tema básicamente para que ustedes miren cómo se registran los productos. Porque aparte de todas las diferencias que les dije que tienen los bancos con relación a las opciones, todas esas diferencias, otra diferencia es que cómo se provisionan los intereses, ¿verdad? Cómo se provisionan, no se provisionan igual que, que los préstamos. No importa si es moneda nacional o moneda extranjera, pero no se provisiona igual como se hacen en los bancos, ¿verdad? Entonces acá realmente ese es el tema que se les va a enseñar, ¿verdad? Que ustedes miren cómo se provisionan los intereses, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dudas, preguntas, jóvenes? Bueno, entonces miren, pues, dice, estos enunciados ya se los mandé, y junto con sus laboratorios, ¿verdad? Bueno, dice, el 2 de marzo del 2025 la entidad fuera de plaza, o sea, la offshore, denominada Ban Virtual, otorgó un préstamo fiduciario a la señora Luz Paz por el equivalente a 50,000, a una tasa de interés del 3% semestral. Ojo, ojo, dice semestral, ¿verdad? Y los cálculos son anuales. Dice, nota, las operaciones de estas entidades son similares a las observadas en los préstamos otorgados por los bancos. La única diferencia es, es el registro de los productos financieros por cobrar, ¿verdad? Esa es la única diferencia, ¿verdad? Y aquí dice, ¿qué nos piden? Registrar contablemente los productos financieros por cobrar al 31 de marzo y cancelación de los mismos, o sea, al decir cancelación de los mismos nos estamos refiriendo a cancelación de los intereses, ¿verdad? En efectivo al 1 de abril del 2025, ¿verdad? Entonces, miren, pues, si en el examen final, les viene este tema, lo único que les van a pedir es esto, que, que provisionen los intereses que se hace cada fin de mes y el cobro, ¿va? No se vayan a poner ahí a que la autorización, la formalización, no, eso no interesa. Si ustedes se dan cuenta, se les está dando que es un préstamo fiduciario, pero no nos interesa que ustedes registren el préstamo, la provisión, la autorización, nada de eso, solo los intereses. Eso es lo único que se les va a pedir acá en este tema, en opción. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bien, cuando dice que se provisionan los intereses al 31 de marzo. Miren, aquí también, 31 de marzo. Miren lo que dice acá, cifras expresadas en US dólares, ¿verdad? Y miren acá, lo interesante de esto era otro aliciente, miren ustedes. Aquí sí se tira directamente al producto, algo así como que fuera una inversión del Banco de Guatemala, miren, directamente al producto, ¿verdad? Y ojo, ¿se acuerdan que nos decían que la tasa era del 3%, del 3% semestral? Va. Entonces, ojo con eso, no van a caer en la trampa, ¿va? Porque el 3% semestral es multiplicado por 2. No como lo hicieron alguien por ahí lo hizo dividido dentro de 2, le dio 1.5, entonces ahí lo volvió por trimestre. Si es 3 semestral y la fórmula es por un año, lo tienen que multiplicar por 2 en este caso. ¿Por qué? Porque es semestre. Si nos hubieran dicho 3% trimestral, hay que multiplicarlo por 4, ¿verdad? Porque hay 4 trimestres en el año. Entonces, ojo con ese detalle. Si es 3% semestral y la fórmula se calcula por un año, entonces se multiplicaría 3 por 2, ¿verdad? Y aquí, así está la operación, miren, así está la operación, miren, 50,000 por .06. ¿Por qué .06? Por lo que les acabo de decir. Es 3% semestral, pero si lo multiplico por 2, es 6. 6% semestral, dividido entre 365 y por cuántos días, ¿verdad? Entonces, aquí se toma el mismo criterio, se toma en cuenta el día en que se toma en cuenta el día en que se dio el préstamo, ¿verdad? Y no se toma en cuenta el día en que se cancela. Entonces, ahí se acuerdan que se cancela el 1 de abril, ¿verdad? Entonces, si el préstamo se dio el 2 de marzo, ¿verdad? Entonces, el 2 de marzo se toma en cuenta. Entonces, si ustedes empiezan a contar del 2 de marzo hasta el 31 de marzo, porque marzo trae 31 días, son 30 días, ¿verdad? Entonces son 50,000 por 6 dividido 365 por 30 días, que son los 30 días que van del 2 de marzo al 31 de marzo, ¿verdad? Y de ahí salen
los 246.58 de intereses. Y si se dan cuenta, miren, ahí dice USD y no dice la Q de quetzales, ¿verdad? Porque ellos sí están autorizados a ponerlo así, ¿verdad? Y aquí abajo, jóvenes, está la formulita, ¿verdad? Aquí también está la fórmula, pues sí. Y de ahí nos salió el 246.58, ¿verdad? Bien. ¿Dudas de los cálculos, jóvenes? Muy bien. Dicen que se cobraron, los pagaron, mejor dicho, el 1 de abril del 2025 en efectivo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, en efectivo es en caja, ¿verdad? Miren, aquí está, eso es lo único que se les pediría en el examen, lo que está en pantalla. Arriba está la provisión y abajo está el cobro. Miren, si se dan cuenta, 101, 601 caja, porque aquí todo es en moneda extranjera, todo, no hay moneda nacional, excepto los productos. Los productos sí, aquí sí siempre el cuarto dígito es 1, ¿verdad? Productos y gastos. Miren, 103,699. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí se usa el método de lo devengado, como lo usan la mayoría de empresas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, aquí la 103,699 está cargada y aquí está abonada. ¿Va? Entonces, automáticamente la 103,699 queda a cero. ¿Va? Entonces, al final del día, ¿qué hay? Hay un ingreso en productos, ¿verdad? Y una entrada de dinero, ¿verdad? Pero el método es diferente, ¿verdad? Entonces, en el examen final les viniera este tema. Si les dicen provisión de los intereses, es la partida 1. Si les dicen registre el pago de los intereses, sería la partida 2. Y si les dicen provisión los intereses y el pago, pues sería la partida 1 y 2, ¿verdad? Bien, jóvenes, entonces ahí estamos. No sé si tienen alguna duda. Bueno, vamos a ver. Licenciado, disculpe. Sí, Eric René. En este caso de la partida 2 sería únicamente por el cobro de los intereses, ¿verdad? Ahora, si nos indicaran el pago, el cobro total y más los intereses, Muy bien. ya sería así como los ejercicios anteriormente vistos, ¿verdad? Es correcto, Eric. No, no, no se los van a pedir. No se los van a pedir porque lo que Ah, va. nosotros queremos, no, pero permítanme. O sea, no se los van a pedir porque lo que nosotros queremos es que miren que el registro es parecido a que fuera una inversión en del Banco de Guatemala. Uno, pero si viniera, cabalmente lo que usted dijo. Entonces, si viniera, ahí sí lo que hay que poner es la 103,601. 103,601 por 50,000, ¿verdad? Y en caja pondríamos 50,246.58, ¿verdad? Sería exactamente igual que lo que hemos venido viendo, ¿verdad? ¿Estamos correctos ahí, Eric René? Es correcto el comentario, ¿eh? Muy bien. Elisa, Esmeralda y Catherine. Bueno, todo claro. Gracias, ¿Estamos, gracias. Eric René? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, licenciado. Perfecto, muy bien. Entonces está bien. Pero como les digo, como ya no les va a venir así porque ya del ejercicio 7 bueno, al 13 digamos, ahí les enseñamos con pelos y señales todo lo que es cartera. Entonces ya no consideramos necesario volver a seguir dándole lo mismo porque ya lo que queríamos enseñar ya es como, por ejemplo, en cartas de crédito de importación.
no les enseñamos todo el procedimiento porque no era el momento para enseñarlo, ¿verdad? Bueno, bien, entonces jóvenes, si no hay ninguna duda con este tema, entramos al siguiente, que les voy a decir que es bastante, pues relativamente sencillo porque como les digo, no los queremos agobiar, eh, les estamos dando ya estos temas porque sí nos preocupa un poquito que realmente ya no tenemos mucho tiempo ustedes. Ya no tenemos mucho tiempo porque ya prácticamente nos dijeron que ahorita bueno, sí, no cambian las cosas. A ustedes ya les estoy contando lo que me dijeron. Ya se acuerdan que ya les dije que yo no les voy a decir ya nada. Pero lo que yo me comentaron es que a partir del disque que a partir del 6 de mayo empiezan los finales. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va a ustedes, porque si ya empiezan los finales, entonces, entonces ahí sí ya tenemos algún inconveniente, ¿va ustedes? Porque ya nos queda muy poco tiempo. Entonces, ¿verdad? También tenemos que tener mucho cuidado con, pues que al menos que lo poco que les podamos enseñar, pues por lo menos que esté pues más o menos, ¿va usted? Porque ya todo muy corrido tampoco, ¿verdad? Bueno, entonces mira, pues, ¿cuál es el otro tema que va a ser objeto de evaluación en el examen final? Ay, Dios mío, no era aquí, patojo baboso. Patojo, óiganse al otro, patojo. Permítanme, a ver, aquí, a ver, ya estoy haciendo aquí cambios no programados. Bueno, jóvenes, entonces miren pues, la otra empresa que es objeto de estudio, si se dan cuenta, ya estamos saliendo no totalmente va, pero sí estamos saliendo un poquito del ámbito, ¿verdad? De los bancos, pero todavía estamos ahí con algunos temitas, ¿verdad? Pero miren, ahora estamos hablando de las casas de cambio. Miren, pues, las casas de cambio por sí mismas no tienen una ley, ¿va? Es la resolución JM 131-2000, ay Dios mío, 131-2005, creo yo, que autorizó el funcionamiento de las casas de cambio, ¿va? Y está la ley de libre negociación de divisas, ¿va? Pero una ley así específica de casas de cambio, no hay, ¿verdad? Entonces, mire, pues, básicamente las casas de cambio realmente, ¿qué son? Que compran y venden divisas, ¿verdad? Ustedes están las del regulado y las del no regulado, hasta donde yo sé. Las del sistema regulado son solo tres apenas, solo tres, que son transacciones internacionales que están en los aeropuertos de aquí de Guatemala. La FICE, que es la primera casa de cambio que yo me recuerdo que hubo, es hasta donde yo sabía, no sé si siguen así, es de capital panameño. Y está la casa de cambio que acaban de abrir las cooperativas federadas, que le llaman MICOP, ¿verdad? Ellos se metieron al rollo este de las casas de cambio, ¿verdad? Esas son las reguladas, ¿verdad? Ya las que andan ahí en unos centros comerciales, los que están ahí por correos y todo, se podría decir que son casas de cambio de no reguladas, ¿verdad? Bueno, nosotros solo vamos a hablar de las reguladas, ¿verdad? Miren, básicamente, la casa de cambio, ¿qué hace? Comprar y vender divisas, ese es su negocio, ¿verdad? Y los bancos, como siempre, ustedes no quieren dejar nada para nadie, ¿verdad? También ellos se pusieron a comprar y a vender divisas, los bancos, ¿va? Ustedes. Va, pero los bancos, las casas de cambio prácticamente hacen lo mismo, prácticamente hacen lo mismo, comprar y vender divisas, ¿verdad? Solo que no pertenecen, hasta donde yo sé, pues, no sé, no pertenecen a los bancos, ¿verdad? Como las aseguradoras y almacenadoras que sí pertenecen a un grupo financiero. Entonces, estas casas de cambio, las tres que hay, hasta donde yo sé y hasta por el momento, son las que vamos a ver acá, ¿verdad? Entonces, pero su negocio realmente es comprar y vender divisas. Entonces, miren, aquí es casi repetir lo que vimos en los primeros ejercicios, del 1 al 6.
prácticamente repetir eso, pero hay que ponerlo porque esto supuestamente no lo hace un banco, esto ya lo hace una casa de cambio, ¿verdad? Va, entonces miren pues, dice, la casa de cambio virtual el 3 de marzo, déjenme contarles que las casas de cambio también tienen su cuenta de encaje, ¿verdad? Están la reguladas, ¿verdad? Las reguladas. Los obligan a, los obligan los obligan a abrir una cuenta de encaje como los bancos, ¿verdad? Entonces, las casas de cambio sí tienen que, sí tienen su cuenta en encaje, ¿verdad? Entonces aquí dice, la casa de cambio virtual S.A. el 3 de marzo del 2025 solicitó al Banco de Guatemala que le transfiriera dólares de Estados Unidos a nombre de la casa de cambio, ¿va? La casa de cambio virtual. Nosotros somos los contadores de la casa de cambio virtual, ¿va? El equivalente a 300,000, cobrando el Banco Central el 4% por la operación realizada. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco de Guatemala le cobró a la casa de cambio una comisión, por hacerle la transferencia, ¿verdad? Bueno, dice que en esa misma fecha, o sea, el 3 de marzo, la casa de cambio vendió al público dólares por el equivalente a 10,000. La venta la realizó así. Miren, si se da cuenta es casi la misma cosa. Miren, efectivo 6,000 y el resto en documento. ¿Va? Transferencia, dice. La casa de cambio les cobró un 7% por la transacción. Miren, eso viene siendo la ganancia cambiaria, ¿verdad? Pero para no manejarles diferencial cambiario, porque si no le tendríamos que dar el tipo de cambio comprador y vendedor, y se volvería un relajo y se podrían confundir ustedes con el criterio que venimos manejando. Entonces, para no manejar ganancia o pérdida cambiaria, se pone ahí que la casa de cambio cobró un 7% por la transacción. Entonces, obviamente, si el negocio de ellos es comprar divisas baratas y venderlas caras, pues obviamente lo que pretenden es tener una ganancia cambiaria, ¿verdad? La cual fue pagada en efectivo conjuntamente con el valor de las divisas. Dice, registrar las operaciones con el Vanguard, así como la venta al público. Miren, aquí sí nos están pidiendo todo. Registrar las operaciones del Vanguard es el primer parrafito. Y la venta al público es el segundo parrafito, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Bueno, miren, registramos, en primer lugar registramos, eh, ¿se acuerdan que les dije que los bancos que tienen su dinero en el exterior están en la 101, 604? Va, las casas de cambio también tienen su corresponsalía, ¿verdad? Entonces, las reguladas. Entonces, miren, el 3 de marzo, la Casa de Cambio le pidió al banco Central que le transfiriera 300,000 y aquí se los trasladó, miren, una transferencia. O sea que el Banco de Guatemala le dijo, mire usted, ¿a dónde quiere que le transfiera el equivalente a 300,000? A mi corresponsal en Alemania. Ah, bueno. El Banco de Guatemala le transfirió, pero ojo, ese no es dinero del Banco de Guatemala, sino que ese es dinero que previamente la Casa de Cambio tenía en la cuenta de caja. No van a pensar ustedes que el Banco de Guatemala está dando un préstamo. No, 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 no. El Banco de Guatemala lo único que hace ahí es transferirle a solicitud de la Casa de Cambio, le transfirió al banco allá en Alemania, a un banco comercial cualquiera, que es corresponsal de la Casa de Cambio. Le envió los 300,000 y por eso le cobró una comisión, ¿verdad? Una comisión del 4%, dice, miren. Entonces acá, miren, ahí está la fórmula, miren. 300,000 por el 4%. Y miren, eso fue un gasto para la Casa de Cambio, ¿va? Y ojo, miren, 702, 101. Ojo, es una comisión, no está cobrando intereses ni nada de eso porque no es un préstamo, ¿verdad? 702, 101 mil, comisión por servicio, ¿verdad? Pero ojo, es la 702. Les hago esa aclaración porque hay algunos, que Dios mío, no está aquí. Vamos a ver si tengo la nomenclatura. Espérense, vamos a ver si tengo aquí la nomenclatura. No. Eric, ¿me podría hacer la campaña de verme, por favor, va? Si no es mucha molestia, de verme, ¿cómo se llama la 701, 102? ¿Cómo se llama la 701, 102, Eric, por favor? Sí, ¿Sí? 701, 102.
Es comisiones, licenciado. Ah, sí, ¿verdad? Solo Sí, comisiones dice, correcto, ¿verdad? licenciado. Sí, Muy solo amable, comisiones. te lo agradezco mucho. Bueno, Gracias por el apoyo. Va, miren, bueno, entonces, si ustedes ponen la 701-102, error, porque eso es cuando es un préstamo, cuando un banco cobra una comisión de la que se les ocurra por dar un préstamo. Pero aquí es por un servicio. ¿Qué servicio? El de estar vendiendo divisas. O en este caso, prestando el servicio de transferencia de fondos. Entonces, jóvenes, no vayan a usar la 701-102, no la vayan a usar. Tienen que usar la 702-101 comisiones por servicio, ¿verdad? Los 12,000. Entonces el Banco de Guatemala le va a rebajar. Miren, miren, es Banco Central, porque hay encaje en moneda nacional y hay encaje en moneda extranjera. Entonces el Banco de Guatemala le va a rebajar a la cuenta encaje de la casa de cambio 312,000. Se supone que la casa de cambio tiene el saldo disponible para hacer esa rebaja. Si no, el Banco de Guatemala no le hace la transacción, ¿verdad? Bueno, si no hay dudas de la partida 1, entonces ya resolvimos el primer apartadito de CENIL. La Casa de Cambio Virtual S.A. el 3 de marzo solicitó al Banco de Guatemala que le transfiriera en dólares de Estados Unidos a nombre de la Casa de Cambio el equivalente a 300,000, cobrando el Banco Central el 4% por la operación realizada, ¿verdad? Aquí sí, obviamente, ya usamos quetzales, ¿va, jóvenes? Porque eso de que solo en dólares solo aplica a las opciones, ¿verdad? Pero aquí ya no, aquí sí ya tenemos que volver a poner la Q de quetzales, ¿verdad? Bueno, ahora vámonos con la partida 2. Como ya el banco le citó recursos, ¿verdad? Porque al ponerlo acá en bancos del exterior, ya, ya la casa de cambio ya puede vender divisas, y eso lo hizo el mismo día. Dice que en efectivo vendió 6,000, ahí dice 1,000. Vendió 10,000, pero en efectivo vendió 6,000, y el resto, o sea, 4,000, fue en documentos o transferencias, ¿verdad? Y cobró un 7% por la transacción, ¿verdad? Entonces, miren, en efectivo, 600,000, ¿verdad? Y aquí, 604, que ya el Banco de Guatemala ya le había situado recursos, ¿verdad? Ustedes. Entonces, acá, miren, aquí el banco ya tenía disponible 300,000, 300,000, que el Banco de Guatemala ya le había transferido, miren, la 101-604. O sea, la 101-604 ya tenía disponibles 300,000, ¿verdad? Y por eso es que aquí está abonada, miren, la 101-604, aquí está abonada con 4,000. ¿Por qué? Porque ya había disponibilidad. ¿Y por qué por 4,000? Porque es lo que dice el enunciado. El enunciado dice que se vendió con documentos por una transferencia, miren, ahí está, miren. Y lo demás fue en efectivo, ¿verdad? Todo en efectivo, pues aquí se lo dieron aquí en Guatemala, le dieron en efectivo, ¿verdad? Y los 4,000 restantes por medio de una transferencia, ¿verdad? Va. Y dice que el banco cobró un 7%, ¿verdad? Que ya dijimos que es la ganancia cambiaria. ¿Por qué sabemos que es ganancia? Porque aquí dice, ¿ve? La casa de cambio les cobró un 7% por la transacción, no les pagó, ¿va? En cambio, en el cuadrito de arriba sí dice claramente, ¿va? Que el Banco de Guatemala se cobró el 4%. En cambio, en el parrafito de abajo dice que la casa de cambio les cobró ¿a quién? A quien les vendió la divisa. Entonces, por eso se asume que es una ganancia cambiaria. Por eso se usa la 604-102, ganancia cambiaria. ¿Verdad? ¿Y de dónde salen eso? Pues agarramos los 10,000 que fue la venta total por el 7%, ¿verdad? Y 700, ¿verdad? Entonces, al final, ¿cuánto entró de dinero a la casa de cambio? Entró 10,700, ¿verdad? ¿Por qué yo usé la 101 caja? Porque aquí dice, miren, aquí dice, no, perdón, dice, en esa misma fecha la casa de cambio vendió al público dólares, por el equivalente a 10,000. La venta se realizó así, y la casa de cambio cobró tanto, la cual fue pagada en efectivo, miren, aquí dice, conjuntamente con el valor de las divisas. ¿Eh? Pero alguien podría decirme, mire usted, pero ahí no dice que es moneda nacional o moneda extranjera, y es cierto, porque solo nos dice que se pagó en efectivo, ¿verdad? Entonces,
entonces, alguien pudo haber dicho, mire, ¿qué pasa si pongo la 101, 601? Bueno, pues la respuesta está correcta, ¿verdad? Pero, porque aquí no aclaró, ¿verdad? Aquí no aclaró porque ya quedamos que alguien puede ir a comprar, por ejemplo, euros y pagar con dólares, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí realmente no nos aclararon eso, pero entonces por eso es que yo pude, lo que sí nos dijeron es que fue pagada en efectivo. O sea, ahí no hay problema. Entonces la duda era, si pongo la 101, 101, caja, o la 101, 601, que también se llama caja. Aunque la lógica me dice, que la lógica me dice que si yo voy a comprar divisas, pues lo usual, no es que obligadamente tenga que ser así, pero lo usual es que alguien va con quetzales a comprar divisas, eso es lo usual, ¿verdad? Pero alguien puede decir, no, mire usted, yo fui a comprar con dólares, fui a comprar euros. Bueno, sí, también es válido, ¿verdad? Entonces aquí sería la 101, 101 caja, ¿verdad? Ustedes en este caso, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, esa sería, si se dan cuenta, ese otro temita, pues, excepto que no cometamos el errorcito de poner la 701, 102 y la ganancia, ¿qué pasa si en el enunciado dijera que la casa cambio perdió, en vez de que nos dijeran acá que la casa cambio les cobró un 7%, nos dijeran, la casa de cambio perdió el 7% en la transacción, ¿verdad? Entonces es sencillo, ¿no? Usan la 704, 102, pérdida cambiaria. Obviamente esta iría cargada. ¿Qué pasa si hubieran perdido? ¿Verdad? ¿Qué pasa si hubieran perdido? ¿Verdad? Eh, que les vinieran así. Entonces ustedes tienen que usar la 704, 102, pérdida cambiaria. ¿Verdad? Obviamente la cantidad, esta aquí sería cargada, ¿verdad? Porque es un gasto, ¿verdad? Ustedes, si les viniera ese caso, ¿verdad? Que viniera la pérdida. Entonces ya saben que pueden usar la cuenta esta, ¿verdad? La pérdida cambiaria, ¿verdad? Pero si no, pues aquí estaría, ¿verdad? Bien, jóvenes, ese sería entonces el ejercicio 14 y 15, que ya quedamos que entran en el final, ¿verdad? Y si no hay ninguna duda ni ninguna pregunta, pues como les digo, para no agobiarlos con más temitas, lo dejaría acá, excepto que el licenciado Carlos Reynoso quiera agregar algo más, o ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, o quieren que repasemos algún temita que viene en el examen final, perdón, en el examen, en el segundo parcial, con mucho gusto, ¿verdad? Si no, pues yo lo dejaría por acá, porque como les digo, ya no quiero agobiarlos ahí con más cositas, ¿verdad? Porque ustedes tienen examen el miércoles y luego no sé cuándo tienen otro examen y el martes creo que tienen otro examen y si es que no cambian las cosas, entonces ahí lo dejaría yo, excepto que tuvieran ahí alguna duda. Sí hay, Slade. De mi parte no hay algo licenciado, no hay problema. Perfecto, perfecto, muy bien. Con entrega de laboratorios y todo eso ya está todo programado, Carlos. Licenciado Carlos Reynoso, con laboratorios todo ya estamos organizados, ¿verdad? ¿No? Bueno, no. Solo se conectó, dijo Sterling, y ahí la dejó en la clase. Bueno, vale, entonces por el momento vamos a ver, Felisa, gracias, Catherine, todo claro, muy bien. Bueno, jóvenes, entonces les deseo que les vaya bien en los exámenes a los que se tengan que examinar. Ya saben que el correo está ahí por alguna duda, están repasando algún laboratorio o algo, pues ya están, pueden consultarlo ahí por correo, ¿verdad? Ya ustedes han observado que yo sábados y domingos les trabajo también, les mando material y todo. Y si están repasando algo, me pueden preguntar, ¿verdad? Y ahí se recuerdan que le tienen que picar porque ya son muy pocas clases las que tenemos y mejor si no van dejando que se acumulen los laboratorios, por eso se los mandé simultáneamente, el ejercicio y los laboratorios, ¿verdad? Para que vayan, ahorita tal vez no, porque imagino que se van a enfocar en sus exámenes, ¿verdad? Pero nomás salgan de eso, sí, entrémosle, porque como les digo, después de Semana Santa,
3, 4 clasecitas más y ya vienen los finales, ¿verdad? Entonces, y tenemos que entregar zonas a más tardar el 28, vamos a ver, a más tardar 28 de abril, ya tenemos que tener todo listo porque tenemos que meter la zona, ¿verdad? Porque si no, cierran la plataforma. Y olvídense, si cierran la plataforma para cambiar una nota ahí, es un ritual, ¿va? Porque ya no nos cierran el acceso a la zona. Ya solo nos dejan habilitada la columna para poner la nota final, ¿verdad? Entonces, si tenemos, si hay alguna inconformidad, alguna situación, tiene que estar resuelta antes de que finalice abril, ¿verdad? Porque después de abril, nada, ya solo el examen final y ahí ya no se puede hacer más nada prácticamente, ¿verdad? Si habría que hacer algo, olvídense, es un dolor de espalda, ¿verdad? Es una de trámites, es una de vueltas y a como están las cosas, no conviene estar ahí dejando todo a última hora, ¿verdad? Sino se resuelve el problema de una vez, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces feliz día y que le va bien en sus exámenes, ¿verdad? Entonces, ahí se recuerdan, tenemos clases el jueves y el viernes, ¿verdad? Martes, que es hoy, jueves y viernes tenemos clases, ¿verdad? Virtuales, si es que no deciden cambiar las reglas, ¿verdad? Serían virtuales, ¿verdad? Bueno, adiós a todos y a todos. Hoy, gracias. ¿Viste, Deli?